Bendiciones, Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa hora. Doy gracias a Dios porque una vez más me permite poder enseñar de su palabra. Y quiero hablar de este tema, cómo ser justificado de los pecados. Cómo ser justificado de los pecados. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 23, hay un versículo que solo a través de la revelación del Espíritu Santo podemos interpretarlo. Romanos capítulo 3, verso 23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo abarca a toda la creación humana, los que nacieron en la antigüedad y también los que hemos nacido en este tiempo y los que están por nacer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto está hablando de un tiempo donde el hombre vivió con Dios, habitó con Dios arriba en el cielo. Donde el hombre y la mujer fallaron, cometieron un pecado ante Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿a dónde cometieron este pecado? Arriba en el cielo. Eso quiere decir que la creación humana que ha venido a la tierra a ser manifestada, o sea, a caminar en esta tierra, ya existía arriba en el cielo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya había una existencia arriba en el cielo. Romanos capítulo 3, verso 3. Por eso el tema se llama ¿cómo ser justificados del pecado? Porque es el pecado lo que ha contaminado al hombre y a la mujer. Los seres humanos estamos compuestos por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Hemos venido arrastrando ancestros, concupiscencia y malos deseos. Eso es lo que hace que el hombre y la mujer peque. Somos pecadores por naturaleza. Cometimos un pecado arriba en el cielo y eso nos destituyó de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que estamos constituidos con Dios arriba en el cielo. Habitábamos con Dios. Estábamos apegados a Dios. Pero a saber qué cometimos allá, qué grave falta, qué pecado hicimos. Pero lo que dice la palabra, todos, por cuanto todos pecaron, todos, toda la creación humana que ha venido, decía al principio, a ser manifestada en la tierra, a caminar en la tierra, ha pecado ante Dios, allá en el cielo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Para ser destituidos es que ya estamos constituidos. Para que una persona sea destituida de un lugar o de un puesto es porque fue constituida en un tiempo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el tema se llama ¿cómo ser justificado de los pecados? Hay tres formas como el hombre y la mujer puede ser justificado de su pecado, de su maldad, de su rebelión, de su iniquidad. Y lo vamos a ver. El versículo 24 dice, y vemos la primera forma de justificación del cristiano. Esta justificación se llama por gracia de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El amor de Dios
se ha revelado a través de Cristo. El Espíritu Santo revela el grande amor de Cristo que el Padre lo manifestó a través de su Hijo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Dios le plació salvar al hombre por la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa amor, misericordia, compasión, favor, bondad. Es que como estamos destituidos de la gloria de Dios, Dios sabía que el hombre y la mujer le era tan difícil poder alcanzar salvación, poder alcanzar otra vez el cielo, poder entrar otra vez al cielo. Por eso la palabra dice que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, porque salimos de Dios y vamos a volver a Dios. Fuimos destituidos de aquella gloria allá arriba con el Padre Dios. Y venimos a esta tierra a dar una medida para poder ser otra vez constituidos con Dios. Para volver al Padre. Dice que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada. A eso se refiere, a una iglesia, novia, esposa del Cordero, que va a volver al Padre, a donde estuvo en la eternidad. Es que Dios es de la eternidad a la eternidad. Entonces, la primera justificación del cristiano, de todo hijo de Dios, para ser justificado del pecado, es por la gracia de Dios. ¿Por qué hablar de la justificación de los pecados? ¿Cómo ser justificado de los pecados? Porque hay un acusador que se llama diablo. Y usted y yo, usted y yo somos acusados. Usted es el acusado, yo soy acusado por este enemigo. Nosotros somos acusados. Entonces tiene que haber códigos o un código de defensa que usa un abogado para defenderlo a usted, para justificarlo a usted y a mí. Y hay estas tres formas de cómo el cristiano puede ser justificado de los pecados. Es cuando decimos somos salvos. Muchos no entienden por qué somos salvos. Usted y yo con seguridad podemos decir soy salvo del pecado. Número uno, por la gracia de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El amor de Dios ha sido manifestado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El plan de salvación de Dios vino a la tierra a través de Cristo. Es por eso que el hombre y la mujer tenemos que aceptar a Cristo como Salvador de nuestra alma, recibirlo, decirle: Jesús, entra a mi vida y sálvame de los pecados para ser justificado. Aleluya. Número 2, la justificación por fe. Esta fe habla de la palabra de Dios. El hombre y la mujer no podía o no puede conocer a Dios si no es a través de la palabra de Dios. Para poder conocer a Dios necesitamos tener revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. El pecado separa al hombre y a la mujer de la presencia de Dios.
Pero ahora, por la fe de la palabra, sabemos que la gracia de Dios nos ha alcanzado, que Dios nos ama. Eso significa gracia. Habla del amor revelado de Dios, que Dios los ama. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios los ama mucho. Que Dios quiere tener comunión con nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que es de esta fe que habla este versículo, de esta justificación de fe, es hablar de la doctrina de Cristo. Habla de la doctrina de Cristo. Es fe de doctrina. No está hablando de una fe de don, ni de una fe de fruto. Habla de una palabra revelada, de una palabra que nos ha alcanzado, que nos ha convencido de que somos pecadores y que necesitamos creer en esa palabra de que Dios es amor y que Dios los salva de los pecados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra produce fe en nosotros. La palabra de Dios produce vida en nosotros, produce paz, produce comunión con Dios. Nos justifica de los pecados. Aleluya. Cuando el enemigo Satanás lo acusa a usted, se siente acusado, usted le dice: diablo, Dios dice que me ama. Dios dice que Él me salvó. Dios dice que Él está conmigo. Dios dice que Él va a pelear por mí. Eso es tener fe en la palabra de Dios. Dios dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es tener fe. Eso es justificarse en la palabra de Dios. Aleluya. Ya que hablar de justificación es hablar de defensa de un acusado. De un acusado que tiene códigos como para defenderse de una acusación. Este abogado llamado Jesucristo, que es nuestro abogado especialista, en todo caso, es especialista en todo caso. Él nunca ha perdido un caso. Él nos justifica. Él nos defiende. Él que conoce la palabra de Dios. Él que conoce la gracia de Dios. Él que por medio de Él se reveló la gracia en la tierra. Jesucristo trajo la gracia de Dios. Jesucristo manifestó la gracia de Dios. Vemos a través de Cristo cuánto el Padre Dios nos ama. Con amor profundo. Es un amor tan grande. Aleluya. Número 3. La justificación por la sangre de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice el apóstol Pablo, pues mucho más, estando ya, o sea, ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De la ira venidera que viene a la tierra, de los juicios, de la tribulación y la gran tribulación. La sangre de Cristo nos justifica. La sangre de Cristo nos defiende de los ataques de Satanás, de las acusaciones de Satanás. La sangre de Cristo es un blindaje que nos cubre, nos protege, nos bendice, nos ha salvado, nos liberta. Somos libres por la sangre de Cristo. Somos salvos, somos sanos y somos libres por la sangre de Cristo. Pues mucho más estando ya, dice el apóstol, ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. Todo cristiano verdadero, hijo de Dios,
no pasará la tribulación ni la gran tribulación. Todo cristiano que cree que ha sido justificado de sus pecados es salvo. Por la gracia de Dios, por la fe en la palabra y por la sangre de Cristo. Las tres formas de ser justificado de los pecados. Romanos capítulo 3, verso 24, por la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1, por la fe en la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, verso 9, justificado por la sangre de Cristo. Ya estamos justificados. Y si a Dios le ha placido hacer toda esta obra maravillosa, ¿quién la puede deshacer? ¿Quién la puede destruir? ¿Quién puede decir que no es cierto? ¿Quién puede decir que no es una verdad? ¿Quién puede contradecir contra esta verdad? Que la gracia de Dios nos ha salvado, que la palabra de Dios los salva por la fe en su palabra, que la sangre de Cristo nos ha salvado, nos ha limpiado de todo pecado. Por eso el tema se llama ¿Cómo ser justificado de los pecados? Ya que leíamos Romanos capítulo 3, verso 23, donde di comienzo del mensaje, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo habla que en una eternidad estábamos con Dios, que existíamos allá en el cielo y que fuimos destituidos porque estábamos constituidos con Dios. Que una persona para ser destituida primero tiene que estar constituida. Estamos constituidos con Dios. Pero Dios, en su grande amor, nos ha salvado. Él envió a Jesucristo, manifestó su amor, manifestó su palabra, hizo el sacrificio de la cruz del Calvario para que seamos salvos de los pecados y tengamos vida eterna para siempre. Dios te bendiga con esta palabra. Añada mucha bendición este mensaje a tu vida para que tengas seguridad de salvación, para que tengas seguridad de que tus pecados han sido justificados, para que el acusador llamado diablo no te gane. Cristo ya te justificó, Dios ya te justificó, la sangre de Cristo ya te justificó, su palabra te ha justificado. Por tanto, eres propiedad de Dios, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Tienes identidad de ser lavado con la sangre de Cristo, de ser comprado con la sangre de Cristo, de ser sellado con el sello del Espíritu Santo, de tener la revelación de la verdadera palabra de Dios, que salva, que sana y libera al hombre de toda maldad. Eres salvo por la gracia de Dios, por la fe en la palabra de Dios, por la sangre de Cristo. Y vas a volver al Padre. Volveremos al Padre donde estuvimos constituidos con Él, allá en la eternidad. Recuerda esto, todos han pecado, por cuanto todos pecaron, todos. Incluye a toda la creación. Desde el Antiguo Testamento hasta el último día de la gracia en la tierra. Todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy, por la misericordia de Dios, somos salvos. Dios te guarde y Dios te bendiga con esta palabra. Amén y amén.